Next, Próximo, don't forsake your good habits. no abandones tus buenos hábitos, tus buenas costumbres. It's very tempting to do that Hay mucha tentación para hacer eso, because as you're confused, porque mientras estás confundido, you wonder if all of those disciplines of the Christian life, te comienzas a preguntar, a cuestionar si todas esas disciplinas de la vida cristiana, you wonder if they're worth it. te preguntas si valen la pena. You wonder if they mean anything. Te preguntas si eso significa algo. You begin to wonder if they're just empty religious habits. Comienzas a preguntarte si no son más que unos hábitos, unas costumbres religiosas vacías. But in each of those disciplines, Pero en cada una de esas disciplinas, God is meeting us by His grace. Dios nos está encontrando por su gracia, God is guiding us in His nos grace. está dirigiendo en su gracia And He's protecting us by His grace. y nos está protegiendo por su gracia. It's very sad Es muy triste when a person in suffering closes their Bible, cuando una persona sufriendo cierra su Biblia, closes their heart to the body of Christ, cierra su corazón al cuerpo de Cristo, closes their mind to sound, good preaching and teaching. cierra su mente a enseñanzas, a prédicas sólidas, bien fundadas. Because what they've done now is they've cut themselves off from God's normal means of grace. Porque lo que han hecho ahora es aislarse de las formas normales de manifestación de la gracia de Dios. No wonder the suffering gets worse. Por eso es que el sufrimiento se intensifica. No wonder in the midst of the suffering the person makes bad choices. En medio del sufrimiento comienza a tomar malas decisiones. Because in ways they don't realize it, Porque en maneras que aún no se dan cuenta, they have backed away from the normal tools of God's grace. se han alejado de los instrumentos normales de la gracia de Dios. Don't forsake your good habits. No abandones tus buenas costumbres. Do forsake your bad ones. Sí abandona las malas. Number 5. Punto 5. Run, run, run to the body of Christ. Corre, corre, corre hacia el cuerpo de Cristo. If it's ever taught to you, Si en algún momento te enseñan, suffering will teach you el sufrimiento te enseñará that your walk with God is a community project. que tu caminar con Dios es un proyecto de comunidad. You were not meant to walk this journey of travail alone. No fuiste diseñado para compartir esta travesía contigo mismo. Ours is a deeply religious or relational faith. Nuestra fe es una fe profundamente relacional. Christianity is a deeply community process. El cristianismo es un proceso profundamente arraigado en el concepto comunitario. I need people in my life. Yo necesito gente en mi vida. I need people to help me to see me. Yo necesito gente que me ayude en verme a mí mismo. Now, I would like to think that no one has a more accurate view of me than I do. Yo quisiera pensar que nadie tiene una observación, una opinión más precisa sobre mí mismo que yo. But that's not true. Pero eso no es cierto. Because sin blinds. Porque el pecado nos ciega. And as long as there's sin inside of me, Mientras haya pecado en mí, there are going to be pockets of spiritual blindness. van a haber esas áreas de ceguera espiritual. I may be struggling in ways I don't know I'm struggling. A lo mejor estoy luchando de formas que ni cuenta me he dado que estoy luchando. I may be opening the doors of my heart to things that I don't know I'm opening. Yo puedo estar abriendo la puerta de mi corazón a cosas que no me he dado cuenta que le estoy abriendo la puerta de mi corazón. And I need the rescue of the body of Y Christ. yo necesito el rescate del cuerpo de Cristo. I need also people to remind me of my identity as a child of Yo God. necesito gente que me recuerden mi identidad como hijo de Dios. I need people who will remind me of the beauty of God's purpose. Gente que me recuerden la hermosura del propósito de Dios. I need people who will quote to me His promises. Gente que me van a citar sus promesas. I need people who will incarnate His love. Necesito gente que encarnen su amor. Don't separate yourself from the body of Christ. No te separes del cuerpo de Cristo. Don't be embarrassed that you're struggling. Que no te dé vergüenza que estás luchando con algo. Don't let your need for reaching out for help
make you feel ashamed. No permitas que tu necesidad de pedir ayuda te llene de vergüenza. God has designed His church not just to be a place where you find ministry, Dios ha diseñado su iglesia para ser más que un lugar a donde encuentras una administración, but to be itself an organic ministering community. sino para ser en sí mismo una comunidad orgánica de ministración. Oh, there are people Ojo, hay personas who make the tragic mistake que cometen el error trágico in the fear and embarrassment of weakness en el temor y la vergüenza de su debilidad, to separate themselves from the body of de Christ separarse del cuerpo de Cristo and for the beautiful resources that are there. y de los hermosos recursos que no han provisto ahí. Sixth, Punto número 6. there are only 20 more. Solo hay 20 más. I couldn't resist. No pude resistir. I'm just not mature enough. Simplemente no tengo esa madurez. Sixth, Seis. count your blessings. Enumera tus bendiciones. I will guarantee you Te voy a garantizar that in fact, que en hecho your blessings tus bendiciones outweigh your pesan trials. más que tus pruebas. You're real good at counting your trials. Tú eres muy bueno en contar tus pruebas. You're real good of recounting them in 3D Technicolor detail to anyone who will listen. Muy bueno en recontarlos, ¿verdad? En alta definición, en todo color, en 3 dimensiones, a cualquier persona que quisiera escuchar sobre tus tribulaciones. You are a 3D suffering movie going somewhere to be shown. Tú eres una película de 3 dimensiones sobre el sufrimiento, anhelando ser visto en algún lugar. How about showing the movie of the blessings of a God of grace? ¿Qué tal si proyectamos una película sobre las bendiciones de un Dios de gracia? I have a missionary friend who told the most wonderful story. Yo tengo un amigo misionero que me hizo una historia maravillosa. He was in South Africa. Él estaba en África del Sur, Suráfrica, It was in the time of the horrible troubles that were just ripping that nation apart. y en medio de esos tiempos tan difíciles que estaban literalmente fragmentando esa sociedad. And he had to go to the tip of South Africa to be part of something that he didn't want to be part of. Y tenía que viajar hasta el punto de Sudáfrica para participar de algo que francamente él no quería participar, él no quería estar ahí. A place where suffering was taking place. Un lugar donde sufrimiento se estaba dando. And the journey itself would be dangerous. Y el viaje en sí solo era bastante peligroso. And he could feel the resistance inside of him. Y él podía sentir la resistencia dentro del mismo. He could feel the fear inside of Él him. podía sentir el temor dentro de él. So he said, I decided to do this. Entonces él dijo, yo decidí hacer esto. I decided I would try to think back to the youngest moment I could remember in my life. Dice, yo decidí que iba a pensar hasta el momento más joven del cual yo tenía memoria en mi cabeza. And as I drove the full length of that nation, Y mientras conducía a lo largo de la nación, había que atravesarla casi year entera, by year, verbally recount the blessings of God on my life. año por año, verbalmente hacer historia de las bendiciones de Dios sobre mi vida. And he said, blessing piled upon blessing, piled upon blessing, piled upon blessing. Me dice que bendición pudo amontonar sobre bendición y amontonar eso sobre otras bendiciones. And he said, when I got to the end of the trip, Dice, cuando llegué al fin del viaje, he said, I was overwhelmed with worship of God. me había sobrecogido la adoración hacia Dios. And what I was mad about then was that not that I had to take the trip, Y realmente lo que me enojó entonces no fue el viaje, but that the trip was over. sino que el viaje había concluido. Because I hadn't finished all the years of Porque yo blessing no había yet. terminado todos los años de bendición todavía. What a beautiful example. Qué ejemplo hermoso. I will make a confession. Yo voy a confesarte algo. There can be days for Pueden me haber días para mí where complaint comes much more quickly than praise. a donde las quejas fluyen con mucho más fluidez y rapidez que la alabanza. And where I can see my life
in a distorted way, y es donde yo puedo ver mi vida de una forma distorsionada, rather than seeing en lugar de ver blessing bendición upon blessing sobre bendición upon blessing sobre bendición, have been lavished on me que han sido derrochadas sobre mí, that I could have never earned, que yo nunca pude haberme ganado, I could have never achieved, que yo nunca pude haber logrado, I could have never deserved. que yo nunca pude haber merecido. Commit yourself to counting your blessings. Comprométete a contar, a enumerar tus bendiciones. Number 7, Punto 7. eavesdrop on eternity. Ponte a escuchar a la eternidad. Because, in suffering, you need values clarification. Porque en el sufrimiento es necesario tener valores de manera muy clara delante de nuestros ojos. Suffering can distort your sense of what's truly important. El sufrimiento puede distorsionar nuestro sentido de lo que realmente es importante. And make that thing that you've lost more important than it actually is. Y hacer de aquello que se ha perdido más importante de lo que realmente era. And so God has invited us to eavesdrop on eternity. Entonces Dios nos ha invitado a que levantemos oído hacia la eternidad, To hear the voices of people who are on the other para side. escuchar la voz de aquellos que están del otro lado. And when those people look back, what do they talk about? What do they sing about? Y cuando esas personas miran hacia atrás, ¿de qué hablan? ¿De qué cantan? They don't say, we had the best houses. No cantan diciendo, tuvimos la mejor casa, We drove the most beautiful chariots. manejábamos los carros más hermosos, We ate the best food. comíamos la mejor comida. You wouldn't have believed the restaurants. No te imaginarías los We went restaurantes a los cuales íbamos. I was healthy my whole life. Yo fui saludable toda mi vida. I had a closet full of shoes. Tenía un closet lleno de zapatos. That's for women in the room. Eso es para las mujeres presentes. I had the best mustache. Yo tenía el mejor bigote. Don't hear those things. No escuchas esas cosas. They say one thing. Dicen una cosa. You did it, you did it, you did it, you did it. Lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. You redeemed us. Nos redimiste a nosotros. You kept every promise. Tú guardaste cada promesa. Every grace we needed was ours. Cada gracia que necesitábamos estaba ahí. You conquered sin and death. Conquistaste al pecado y a la And muerte. you've invited us into forever. Y nos invitaste al para siempre contigo. Run to eternity in your suffering. Corre hacia la eternidad en tu sufrimiento. And have your values clarified. Y que tus valores sean clarificados. Final thing. Última cosa. In your suffering, En tu sufrimiento, remember Jesus. recuerda a Jesús. He is your brother Él es tu hermano in suffering. en sufrimientos. He went before you Él fue delante de ti in suffering. en sufrimientos. He faced the full range of what you face. Él enfrentó el rango completo de lo que tú enfrentas. And so he is a sympathetic and understanding high priest Entonces es un sumo sacerdote que puede entender nuestra verdad. who's able to be touched with your weaknesses. Capaz de ser tocado por nuestras debilidades. I don't normally speak Greek words when I'm speaking Yo normalmente no hablo en griego, palabras griegas cuando estoy hablando. because I don't normally speak to many Greek people. Porque normalmente no hablo con muchos griegos. But this is one Greek word I can't resist. Pero esta es una palabra en griego que no puedo resistir. That word weakness is astheneia. Esta palabra debilidad es ostenea. And it's almost hard to translate Y es como difícil de traducir. because it means all forms of human weakness. Porque habla de toda forma de debilidad humana. This one took on humanity. Este
tomó sobre sí a la humanidad. He knew hunger. Él conoció hambre, He knew weariness. conoció cansancio, He knew rejection. conoció rechazo, He knew physical pain. conoció el dolor físico, He knew injustice. conoció la He injusticia, knew it all. lo conoció todo. You come to one who understands. Tú vienes a uno que entiende. And that means Y eso quiere decir, you can come to him in confidence, puedes venir a Él en confianza, knowing sabiendo that you'll find mercy que vas a encontrar misericordia, that is form fit que está diseñada for this moment of your need. para este momento de tu necesidad. Permit me to repeat these things for you. Permíteme repetirte estas cosas que he señalado. Resist the devil's lies. Resiste las mentiras del diablo. Refuse to give way to fear. No le des lugar al temor. Admit your need for help. Admite tu necesidad de ayuda. Don't forsake your good habits. No abandones tus buenas costumbres. Run to the body of Christ. Corre al cuerpo de Cristo. Count and recount your blessings. Enumera y vuelve a enumerar tus bendiciones. Eavesdrop on eternity. Escucha, levanta oído hacia la eternidad And remember Jesus. y recuerda a Jesús. My prayer is this, Mi oración es esta, that in your moment of que suffering, en tu momento de sufrimiento, whether it's here now sea aquí ahora or it's yet to come, o aún no ha llegado, that what was said of Abraham que lo que fue dicho de Abraham would be said of you. sea dicho de ti. He grew strong in faith, Él fue fortalecido en su fe, being fully convinced estando plenamente convencido that the one who made these promises que aquel quien hizo aquellas promesas is faithful. es fiel. Let's pray. Oremos. Go ahead. Una vez más le invito a estar de pie con nosotros. Padre bueno, una vez más te damos gracias a ti por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia extendida sobre nuestras vidas. Señor, esto tiene que ser más que meramente un tiempo donde hemos escuchado verdad. Tiene que ser un tiempo donde nuestras vidas cambien, a donde nuestro hacer quede profundamente afectado por las verdades que tú has enseñado a nuestros corazones y a nuestras mentes durante este tiempo de conferencia. Padre bueno, alíñanos contigo. Que nuestras vidas, aún en medio de nuestro sufrimiento, reflejen estos valores, tu verdad, vidas confiadas en ti, Señor. Padre, te damos gracias por tu deseo de nuestro bien y de glorificarte en nosotros. Encomendamos nuestras vidas a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.